Bien, continuando con el desarrollo de nuestra aplicación, hoy vamos a ver cómo crear dos tablas en nuestra base de datos que nos van a hacer falta para poder almacenar la información de los usuarios que vayamos registrando o que se vayan registrando en nuestro sistema y para rescatar la información que nos va a hacer falta para loguearnos posteriormente. Para crear las tablas en la base de datos lo podemos hacer de varias formas, o bien gráficamente a través de PHP o cualquier otro software gráfico para el manejo de bases de datos, o mediante sentencias SQL a través de la consola conectándonos al servidor MySQL. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacerlo mediante sentencias SQL y en un vídeo posterior lo veremos de una manera gráfica. Para ello lo primero que debemos hacer es loguearnos en el servidor MySQL o conectarnos al servidor MySQL mediante un nombre de usuario y una contraseña. En nuestro caso el usuario va a ser Pepe o se llama Pepe. Y una vez que introduzcamos correctamente la contraseña, pues estaremos ya dentro del servidor MySQL o en este caso MariaDB, que es el que estamos utilizando. Bien, aquí podemos utilizar el comando o la sentencia show database y nos mostraría todas las bases de datos que tenemos en el servidor. En este caso, nuestra base de datos se llama MyDatabase y para poder utilizarla lo haremos mediante la sentencia use MyDatabase. Ahora, como podemos ver, ya estaríamos utilizando la base de datos MyDatabase. Si utilizamos el comando showTables, vemos que no tenemos ninguna tabla creada. Bien, como digo, vamos a crear las tablas necesarias. Van a ser dos tablas, una tabla que la vamos a llamar roles y otra tabla que la vamos a llamar user. En la tabla roles vamos a almacenar los distintos tipos de roles que queremos que pertenezcan a los usuarios que se vayan creando en el sistema. Bien, mediante la sentencia createTableRoles le vamos a indicar que nuestra tabla roles va a contener un campo al que vamos a llamar id role, va a ser de tipo entero, not null, va a ser nuestra clave primaria y queremos que se incremente de forma automática. Y va a contener un segundo campo al que vamos a llamar role, que va a ser de tipo varchar con una longitud de 50 caracteres, también del tipo not null. Lo que quiere decir que van a ser campos que no van a poder estar vacíos, van a tener que contener necesariamente algún dato. Bien, con esto ya tendríamos la tabla creada. Y ahora mediante la sentencia showTables podemos ver que efectivamente ya la tenemos en nuestra base de datos. Y aquí podemos ver la estructura de dicha tabla. Acto seguido vamos a proceder a crear la tabla user.
a la cual le vamos a indicar que va a contener un campo que va a ser ID user, va a ser de tipo entero, not null, va a ser nuestra clave primaria y también va a ser de tipo auto-increment. Vamos a crear un segundo campo al cual lo vamos a llamar username, va a ser de tipo varchar con una longitud de 50 caracteres y también va a ser not null. Vamos a crear otro campo para la contraseña que lo vamos a llamar password. En esta ocasión va a ser de tipo varchar con una longitud de 250 caracteres, también not null. Vamos a crear otro campo que lo vamos a llamar email, que contendrá el email del usuario. Va a ser también de tipo varchar con una longitud de 250 caracteres, not null. Otro campo al cual lo vamos a llamar id_role, que nos va a servir para relacionar la tabla user con la tabla roles. Este campo va a ser nuestra clave foránea, va a ser de tipo entero, not null, y aquí vamos a crear la restricción de tipo clave foránea. Vamos a poner un nombre, vamos a llamar fk-user-role. Vamos a indicar que va a ser la clave foránea. Y que va a hacer referencia a la tabla roles, al campo id_role, y con esto ya tendríamos creada la tabla user con la restricción de clave foránea. Y a través de la sentencia showTables podemos ver que están las dos tablas ya en nuestra base de datos. Y aquí vemos la estructura de la tabla user. Vamos a introducir en la tabla roles dos roles para nuestros usuarios que van a ser el rol admin y rol user. Y como podemos ver ya los tenemos en nuestra tabla. Ahora vamos a introducir un usuario en la tabla user.
en los campos que estamos describiendo y vamos a introducir los valores admin para el nombre de usuario, admin para la contraseña, un correo ficticio que va a ser admin@admin.com y le vamos a asignar el rol correspondiente al primer registro de nuestra tabla de roles, que correspondería con el tipo rol admin. Ahora, si le indicamos que queremos seleccionar todos los registros de nuestra tabla user, vemos cómo nos está mostrando ya el ID del usuario, el nombre del usuario, la contraseña, el correo y, en este caso, en el campo ID role está almacenando el ID correspondiente al rol de la tabla roles. Bien, como son tablas relacionales y hemos establecido una relación de clave foránea, nos puede interesar mostrar, en vez de que nos muestre el ID correspondiente al rol del usuario, que nos muestre la descripción del rol que tiene asignado. Esto lo podemos conseguir haciendo una unión entre tablas, utilizando las dos tablas, en este caso la tabla user y la tabla roles. Bien, y aquí lo que hemos hecho es indicarle que queremos seleccionar de la tabla user el username, el email y de la tabla roles el rol. Hemos hecho una unión entre las dos tablas en los campos id rol de la tabla user y id rol de la tabla roles, de manera que ahora estamos obteniendo el nombre del usuario, el email y la descripción del rol que tiene asignado. Bien, pues esto sería la forma de crear tablas en nuestra base de datos, concretamente las tablas que vamos a utilizar o que vamos a necesitar, y cómo relacionarlas entre sí. Hemos visto un ejemplo simple de obtención de datos y en el próximo vídeo veremos cómo hacer esto mismo de una forma gráfica. Vamos a dejar el vídeo aquí, nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.